personal. Cristo acoge al pecador. Acoger te prometió. Date prisa en acudir. Necesitas como yo vida que te hará vivir. Volveremos a cantar. Cristo acoge al pecador. Claro, hacerlo resonar. Cristo acoge al pecador. La llamada suena sobre el mar traidor, da la luz, da la luz, da la luz. Muchos aún no han encontrado al Salvador, da la luz, 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 la del Señor Jesús, que la dé sin vacilar, da la luz, la del Señor Jesús, que la dé sin terminar, De la tierra vamos siempre a hacer la sal, da la luz, da la luz, nos haremos un tesoro celestial, da la luz, da la luz, da la luz, la del Señor Jesús, que la dé sin vacilar, da la luz, la del Señor Jesús, que la dé sin terminar, Que el amor de Cristo esté en el corazón, da la luz, da la luz, y después tendremos nuestro galardón, da la luz, da la luz, da la luz, la del Señor Jesús, que la dé sin vacilar, da la luz, la del Señor Jesús, que la dé sin terminar. Crucificado fue el Señor Jesús, en la tumba está el Hijo de Dios, cual Cordero es él, en silencio está. La tumba otra vez parece triunfar, pero ya la tierra tiembla, pues un ángel ha venido con ropaje tan brillante, reluciente como el sol. Muy temprano al amanecer se oye voz angelical decir: Él ya no está en la tumba, a la muerte ya venció. El que al mundo trajo salvación, con poder la muerte ya venció. Gloria sea dada siempre a Él, por los siglos cantaré. Aleluya, cantaré, a la muerte ya venció. Gloria sea dada, Él pues su sangre Él vertió. Canten himno del Lord, pues Él resucitó. Cristo el Salvador, con el poder resucitó. Cristo la tumba venció, Él con gran poder resucitó. De sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.
Amén. Gloria al Señor. Muy buenas noches, mis amados hermanos, hermanas y amigos que nos están sintonizando y aquellos que lo harán también de manera pregrabada. Aquí estamos una vez más con ustedes en una transmisión más a través de el ministerio, siguiendo sus pisadas. En esta maravillosa noche, mis amados hermanos, estaremos hablando del amor de Dios. El tema se llama Disfrutamos de su amor. Este tema lo desarrollamos basado en 1 de Pedro capítulo 2, verso 3, ya que el apóstol Pedro hace una, se podría decir un llamamiento a los hermanos, si es que habéis gustado de su benignidad. Dios es bueno y el apóstol Pedro dice, pues, ¿verdad? Si los hermanos verdaderamente han gustado de Dios, conocen lo bueno que es Dios. Y la manera más clara de conocer a Dios y eh, de poder saborear lo que es Dios es conociendo sus atributos y, por supuesto, poniéndolo en práctica. Eh, Antes vimos lo que era la longanimidad de Dios y ahora estaremos viendo de lo que es el amor de Dios. Entonces, ese será nuestro tema en esta maravillosa noche, mis amados hermanos, y luego, por supuesto, sigue todavía la justicia de Dios, la bondad de Dios eh, y otros atributos más que hay que ver y cómo se desarrolla también en nuestra vida. Eso es muy importante para poder entender lo que el apóstol Pedro está diciendo y poder entender entonces ya lo demás que el apóstol Pedro dice, ¿verdad? En su primera y segunda epístola, por supuesto. Pero es importante que nosotros nos familiaricemos, ¿verdad? Con lo que es el carácter de Dios a través de la palabra y si es posible, es importante, por supuesto, practicarlo también porque de ahí depende nuestra relación con Dios y cómo Dios se forma a través de nosotros. Vamos a ir a Dios, mis amados hermanos, en una oración para poder entrar en nuestra meditación en esta maravillosa noche. Quiero agradecer a nuestra hermana Oneida, gracias hermana, que el Señor me la bendiga. Muy buenas noches. También a nuestro hermano Marcelino Estrella, gracias hermano, que el Señor me lo bendiga hasta allá en Sonora, México. Vamos a orar, hermanos. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos una vez más por darnos la oportunidad de estar aquí con nuestros hermanos, con nuestras hermanas, con nuestros amigos, Padre, y con todos los que nos van a estar sintonizando, Padre Celestial. Bendígalos a cada uno de ellos, Padre Celestial, en cualquier necesidad que ellos puedan estar pasando, Padre, los encomendamos en tus manos, Señor. Te rogamos que bendiga sus vidas, Padre Celestial, que los restablezcas, Padre. Te rogamos, Padre Celestial, por aquellos que están enfermos, aquellos que están pasando, Padre, a través del virus del COVID, Señor, los hermanos, las hermanas, Padre, aquellos que están en los hospitales, Padre Celestial, que han dado positivo. Te rogamos, Señor, que los ayudes, Padre Celestial, a superar, Padre Celestial, este virus, Padre, y a sus familiares también, y a cualquier hermano, hermana, Padre, que esté pasando necesidad en cuanto a salud, en cuántas necesidades usted conoce que ellos tienen, Padre, los ponemos en tus manos, Padre Celestial, te rogamos que tú seas con ellos y que tú les concedas lo que ellos desean, lo que ellos necesitan, Padre, conforme a tu voluntad. Gracias te damos, Padre, por nuestra vida, porque nos guardas, porque nos cuidas, Señor. Gracias, Padre, por tu maravillosa palabra. Y te rogamos, Padre Celestial, que tú seas alabado y glorificado, Padre, a través de tu palabra. Y nosotros podamos ser edificados, Señor, y que toda la honra y la gloria sea siempre para ti. En el poderoso y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos. Entonces vamos a ir a lo que es la palabra del Señor. ¿Dónde vamos a estar meditando en esta maravillosa noche? Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor. Disfrutamos, se llama nuestro tema, basado ahí en Romanos, capítulo 5 y versículo 8. Ahí vamos a estar meditando en esta maravillosa noche. Vamos a ver aquí a mis amados hermanos. Creo que lo programé mal, pero es ahí donde vamos a meditar en esta maravillosa noche en Romanos capítulo 5 y su versículo 8. Conociendo a Dios a través de su amor. Dios es amor, mis amados hermanos, y la palabra de Dios dice que Él no solamente nos da amor, sino Él es amor. Su esencia es amor. Por lo tanto, nosotros como hijos de Dios debemos conocer
el carácter de Dios, quién es Dios, qué es lo que Él nos da a nosotros para que nosotros podamos disfrutar de ese amor. Y para empezar, podemos ver nuestro texto de introducción como primer punto allá en Romanos, su capítulo 5 y su verso 8. Ahí vamos a leer la palabra del Señor en esta maravillosa noche para que podamos ver, ¿verdad?, el amor de Dios. ¿De qué se trata el amor de Dios? Dice la palabra del Señor en Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Él, mis amados hermanos, Dios muestra su amor para con nosotros, para con los creyentes, ¿verdad? Inciso A, este amor es un amor incondicional. ¿Por qué es incondicional? Número uno, porque éramos pecadores cuando fuimos amados por Dios. Número dos, no éramos santos, no había en nosotros santidad, ni siquiera había en nosotros, dice la palabra, nada bueno. Sin embargo, Dios nos amó a nosotros. Número tres, de manera que el amor de Dios es tan grande que en ese estado estábamos cuando nos amó. Entonces, el amor de Dios es tan grande, mis amados hermanos, tan incomparable, que Él dio, dice la palabra, a su Hijo, ¿verdad? Lo entregó a muerte por nuestros pecados. Qué grande amor, ¿verdad? Porque de eso se trata el amor de Dios. Es ahí como nosotros podemos ver la grandeza del amor de Dios. Qué padre, ¿verdad? Hablando en el sentido natural, qué padre estaría dispuesto dar a su hijo, entregar a su hijo, ¿verdad?, a muerte por una persona que es alguien, pues, que no sea una persona buena, ¿verdad?, que sea un delincuente, alguien que esté condenado a muerte. Creo que ningún padre haría eso. Entonces, de esa manera podemos ver el amor de Dios, cómo Dios muestra su amor, y es así como nosotros nos relacionamos con Dios, ¿verdad? No es que nosotros lo hayamos amado primero, dice la palabra, sino que Él nos amó a nosotros. ¿Cuándo nos amó Dios a nosotros? Cuando éramos pecadores, todos nosotros. Estábamos en nuestros pecados, no éramos santos, éramos personas malas, malvadas, dice la palabra en otras traducciones. Sin embargo, ese era el estado en el que nosotros estábamos y en ese estado nos amó Dios. Entonces, el amor de Dios es grande y es maravilloso y no podemos dudar que Él nos ama. Él nos ama. Ese es el atributo de Dios que nos muestra, ¿verdad?, a nosotros su amor, y nosotros podemos verlo a través del Señor Jesucristo, de lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Entonces vamos a continuar. Inciso B. Su abundante gracia hacia el mundo perverso, ya que la palabra de Dios dice que cuando Él mostró su amor, este mundo era un mundo pecador, o nosotros, ¿verdad?, que ahora somos creyentes, que somos el pueblo de Dios, éramos perversos, éramos pecadores. Entonces, la abundante gracia de Dios hacia un mundo perverso, no hacia personas buenas, no hacia personas santas, no hacia personas que son justas, no. Dios amó a personas pecadoras y Dios sigue amando a esas personas. Claramente lo dice Juan capítulo 3, verso 16, que Dios amó al mundo, dando a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Dios ama a esas personas y Dios quiere que esas personas sean salvas. Pues una de esas personas éramos nosotros cuando fuimos amados por Dios. Entonces, su abundante gracia hacia un mundo perverso. Lo vemos en 2 Corintios, su capítulo 8 y su verso 2. Dice la palabra de Dios de esta manera. Podemos ver la gracia de nuestro Dios tan grande y tan abundante para con nosotros. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios, su capítulo 8 y su verso 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo,
que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Ahí vemos la abundante gracia, el amor tan grande de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor que Él era rico, Él estaba ya en su trono de gloria, Él es el Hijo de Dios, Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Sin embargo, dice la palabra que Él renunció a todo eso y vino a esta tierra, dice la palabra, por amor a nosotros. Número uno, entonces, debemos conocer su gracia, ¿verdad? Su gracia que nos salva, que nos da vida, que se entrega por nosotros. Número dos, que por amor a vosotros. Número tres, se hizo pobre siendo rico. Él vino, dejó el cielo, vino a esta tierra, entró al tiempo, ¿verdad? Alrededor de 33 años, el Señor claramente vivió como un ser humano en esta tierra, donde Él padeció muchas cosas, ¿verdad? Desde pobreza y también desprecios, y nosotros podemos ver, ¿verdad? Todo lo que el Señor sufrió, pero todo eso lo hizo por amor. De esa manera es como nosotros podemos ver a Dios, ¿verdad? Primeramente, dice la palabra que Él nos amó cuando nosotros éramos pecadores, según Romanos, ¿verdad? Y acá en 2 Corintios dice que Él se entregó por nosotros, se hizo pobre, vino a esta tierra, ¿verdad? Vivió como ser humano, sufrió toda clase de vituperios, dice la palabra del Señor, toda clase de necesidades, por amor a usted y por amor a mí. Entonces, para que por su pobreza fuésemos enriquecidos. Número 5, Cristo se hizo pobre para enriquecer al mundo. Disfrutamos de las riquezas de su amor. Amén. Fíjense, Cristo se hizo pobre para enriquecer al mundo, de manera que Él comparte ahora, dice la palabra del Señor, su herencia, ¿verdad? Con cada creyente, con cada persona que se arrepiente, que se convierte, que cree en el Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor que es parte del reino del Señor Jesucristo. Imagínense que los hace reyes y que los hace sacerdotes. Entonces, entendemos pues que es de esa manera como nosotros, pues, ¿verdad? Podemos disfrutar ahora de las abundantes riquezas de su amor. Pero no podemos disfrutar de las abundantes riquezas del amor de Cristo si nosotros no lo conocemos, ¿verdad? Puede que nosotros creamos en Él, porque creemos en Él, ¿verdad? Por fe, porque escuchamos el Evangelio. Creemos que en Él hay perdón de pecados, creemos que en Él hay vida eterna, nos arrepentimos, lo confesamos, nos bautizamos y estamos perseverando, pero necesitamos conocer de su amor para que nosotros podamos disfrutar de esas riquezas que empiezan en esta tierra. No tenemos que esperar a llegar allá al cielo el último día. Es cierto que nuestro cuerpo físico va a morir, pero eso no impide que nosotros podamos vivir en el reino en esta tierra, podamos disfrutar el reino en esta tierra, que el reino sea realidad, que podamos disfrutar de la abundante gracia y de la abundante riqueza de nuestro Dios. Para eso tenemos que conocerlo. Por ejemplo, el apóstol Pablo conocía, pues, ¿verdad? Lo que es Dios, su amor, su misericordia, su gracia, y entonces vemos a un apóstol que dependía, pues, de Dios. Y nosotros, mis amados hermanos, necesitamos depender de Dios en esta tierra, ¿verdad? Donde vivimos, como también los hermanos, pues, que estaban allá en Asia Menor, a donde el apóstol Pedro les escribe la carta. Ellos también están pasando por momentos difíciles y necesitan conocer, pues, a Dios para poder fundamentar su fe, para poder sobrevivir los retos que hay en esta tierra. Entonces, no hay nada más precioso y hermoso que el amor de Dios y poder disfrutar del amor de Dios. Y por eso es importante conocer a Dios. Número 2, el amor verdadero. El amor verdadero, mis amados hermanos, es el amor de Dios. Ese es el amor verdadero. Nosotros escuchamos, ¿verdad?, muchos conceptos de amor, amor entre padres, amor entre hijos, amor entre familia, amor entre matrimonios, amor de noviazgo, ¿verdad?, amor de amigos. Pero el verdadero amor es el amor de Dios.
Ese es el verdadero amor. De ahí depende todo. Si nosotros llegamos a conocer de Dios, vamos a conocer de su amor y por supuesto vamos a disfrutar de su amor, porque ese es el verdadero amor. Inciso A, en esto consiste el amor. Fíjense, si usted alguna vez se ha preguntado qué es el amor, en qué consiste el amor, uno ve pues, ¿verdad? Ahí en las redes sociales que ponen corazoncitos rojos, ¿verdad? Que es el amor. Ahora que va a venir el día de San Valentín, uno va a las tiendas y todas las tiendas están pintadas de rojo y puros corazoncitos, chocolates, dulces. Y eso refleja el amor, ¿verdad? Pero es un amor artificial, es un amor pasajero, es un amor que no dura, es un amor que no te recrea, que no cambia nada en ti, es un amor que no es sincero, pero el amor de Dios, mis amados hermanos, es el amor verdadero, ese es la esencia del amor. Entonces, si nosotros queremos, ¿verdad?, disfrutar de ese amor, necesitamos primeramente conocer, pues, ¿verdad?, primeramente nuestro estado. Tenemos que entender, el número uno, que Él nos amó cuando nosotros éramos pecadores. Número dos, que nosotros somos ricos ahora por ese amor. Pero ¿cómo podemos disfrutar de esa riqueza? Conociendo el amor de Dios. Entonces, inciso A, en esto consiste el amor. Primera de Juan capítulo 4 y su verso 10 dice la palabra del Señor de esta manera. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amén. ¿Se da cuenta en qué consiste el amor? Y así va a ser siempre. No en que nosotros hayamos amado a Dios. Porque es cierto, ¿verdad?, que nosotros amamos a Dios, pero no lo podemos amar tal y como debemos amarlo. Entonces, ese amor de nosotros también es una respuesta de buen sentimiento, se podría decir, ¿verdad? Con muchas ganas de glorificar a Dios, pero no es el amor. El amor es el de Dios, el que viene de Dios hacia nosotros. Dice la palabra, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros primero. ¿Y cuándo nos amó? Cuando nosotros, hermanos, estábamos en pecado. Cuando nosotros éramos contrarios, pues, a la voluntad de Dios. Cuando nosotros no podíamos acercarnos ni siquiera a Dios. Ahí Él vino a nosotros. Nosotros no fuimos a Dios. Él vino a nosotros. Él se entregó por nosotros. Él se hizo pobre por nosotros. Él sufrió por nosotros. Él murió por nosotros. Él resucitó por nosotros y Él va a venir por segunda vez por nosotros. Entonces, ese es el amor de Dios. Número uno, no en que nosotros hayamos amado a Dios. Número dos, sino en que Él nos amó a nosotros. Número tres, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Fíjense, no solamente nos amó, Él no solamente es de palabras, sino es de hecho. Él nos amó y vio que teníamos un problema y el problema era el pecado que nos llevaba a la muerte. Entonces, ¿qué hace Él? Manda a su Hijo, dice la palabra, lo entrega, ¿verdad?, en propiciación, como sacrificio, para limpiarnos, para purificarnos, para santificarnos. Entonces, en eso consiste el amor, en que Él nos amó a través del Señor Jesucristo. Por eso, el Señor Jesús es el amor de Dios, según Juan capítulo 3 y su verso 16. Inciso B. Es importante conocer su amor, ¿verdad? Por ejemplo, aquí hemos dado algunos pasos ya que hemos desarrollado. Lo voy a repetir una vez más. Número uno, fuimos amados por Dios en un estado que era contrario a Dios. Entonces, Él nos amó en ese estado. Número dos, Él se entregó por nosotros, vino a esta tierra y dice la palabra que se hizo pobre para enriquecernos. Entonces, ahora somos ricos. Número tres, debemos entender en qué consiste el amor. No en que nosotros seamos buenos para amar a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y entregó a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces tenemos que conocer esos puntos, son esenciales. Inciso B, es importante conocer su amor. Número uno, porque produce gratitud. Eso es entonces. Ahora sí,
Y ya entendiendo ese punto, si nosotros entendemos, ¿verdad?, cómo y en qué estado estábamos cuando fuimos amados por Dios, si entendemos eso, entonces eso va a producir en nosotros gratitud, gratitud. Número 2, porque es la vitamina que cambia y transforma nuestra vida para producir amor. Si entendemos de qué manera nos amó Dios, entonces eso va a hacer en nosotros producir gratitud. Y la gratitud es la vitamina que cambia y transforma nuestras vidas para producir amor. O sea que va a cambiar nuestra forma de ser y nuestra forma de pensar a tal grado que podemos nosotros también, al igual que nuestro Padre Celestial, producir amor. Es importante que los creyentes produzcan amor. ¿En dónde vamos a producir amor? Hermanos, eso no está lejos. Eso lo podemos practicar ahí mismo en la casa. Usted puede producir amor con su esposa, con sus hijos, con sus vecinos, con sus hermanos. El amor de Dios, hermanos. Si entendemos el amor de Dios, podemos producir amor. Número 3, porque amamos de tal manera hasta poner nuestra vida por los hermanos. Fíjense. Si entendemos el amor de Dios, podemos amar hasta tal punto. No es que usted ya lo haga ni que yo ya lo haga, ¿verdad? Pero podemos llegar hasta tal punto de amar, un amor tan grande, de poner nuestra vida por nuestros hermanos. Si es que ese amor se llega a desarrollar, pues, ¿verdad? Tal y como Dios quiere, en cada uno de nosotros llega hasta ese punto de que nosotros podemos verdaderamente amar intensamente hasta dar la vida por nuestros hermanos. Dice 1 Juan capítulo 3 y su verso 16. Dice la palabra del Señor: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Fíjense, dice la palabra: en esto hemos conocido el amor. ¿En qué hemos conocido el amor? En que Jesús puso su vida por nosotros. Ahora, si entendemos todo ese misterio, pues, ¿verdad?, que por supuesto está revelado en la palabra de Dios, entonces dice la palabra del Señor, también nosotros, dice, ¿verdad? Debemos, no dice pues que hay que hacerlo, ya debemos, dice, pero ¿cómo lo vamos a hacer? No podemos hacerlo a la fuerza, ¿verdad? No se puede hacer a la fuerza, es algo que tiene que fluir de nosotros, conforme nosotros vamos entendiendo, pues, el amor de Dios. Entonces eso es, por eso es importante que nosotros pues entendamos, ¿verdad?, el amor de Dios. Número 4, porque los que experimentan el amor de Dios se aman unos a otros. Fíjense, ese es el propósito. Si nosotros experimentamos, entendemos, ¿verdad?, el amor de Dios, como dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, verso 3, si es que habéis gustado de la benignidad de Dios, si es que hemos probado del amor de Dios, si es que disfrutamos del amor de Dios, entonces el resultado va a ser que podemos, hermanos, amarnos unos a otros. Fíjense qué esencial es, pues, en la vida del creyente, en la vida de los cristianos, en la iglesia, entender el amor verdadero, el amor de Dios, porque es importante, porque de esa manera podemos, pues, ¿verdad?, apreciarnos unos a otros, amarnos unos a otros como hermanos que somos. Primera de Juan capítulo 4, verso 11, dice la palabra: amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos unos a otros. Fíjense, si Dios nos ha amado, dice la palabra, así debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que si conocemos el amor de Dios, ese amor va a producir en nosotros gratitud. Ese amor va a ser una vitamina que cambia y transforma nuestra vida para producir amor los unos a los otros. Vamos a ser personas diferentes en nuestra casa, en donde quiera que andemos y por supuesto entre nuestros hermanos, porque vamos a tener la capacidad de amarnos unos a otros. Todo eso depende de entender, de conocer, de disfrutar, ¿verdad?, el amor de Dios. Entonces, el amor de Dios es una vitamina que está en el creyente y lo va transformando, ¿verdad?, lo va cambiando hasta tal punto de que este hombre o esta hermana o este hermano pueda, pues, ya, ¿verdad?, producir amor, ¿verdad? Ese es el fruto. Es el fruto que Dios quiere que nosotros tengamos, pues, en nosotros. Y es un proceso
Y es conforme, ¿verdad? Nosotros vamos entendiendo, descubriendo, pues, ¿verdad? Cuánto nos ama Dios, ¿verdad? Cuánto nos ama Dios. Entonces, por eso, mis amados hermanos, es importante conocer el amor de Dios. Inciso D. Si conocemos el amor de Dios, entonces va a haber en nosotros un amor verdadero y no un amor fingido. No un amor fingido, ¿verdad? No un amor que es solamente en los momentos buenos. No es un amor que solamente permanece mientras el otro es bueno con uno, sino que es un amor verdadero, es un amor que siempre está produciendo amor, ¿verdad? No hay nada que lo pueda cambiar. No es un amor que va a ser un amor eh, fingido, pues, ¿verdad? Un amor solamente para quedar bien, solamente para que digan, pues, que usted es una buena persona, pero ya después, ¿verdad? Mucha gente, pues, que es del mundo, ¿verdad? Murmuran de sus prójimos, hablan mal de sus prójimos, levantan falsas calumnias de sus prójimos, la mujer habla mal de su esposo, el esposo habla mal de la mujer, los hijos hablan mal de sus padres, los padres hablan mal de sus hijos. Ese no conocen todavía el amor de Dios. Y eso quiere decir que en nosotros todavía está ese hábito, tal vez. Y eso va a cambiar poco a poco, ¿verdad? Esa es la esperanza. Dios quiere eso, que nosotros cambiemos, que en nosotros haya un verdadero amor hacia, ¿verdad?, los que nos rodean. Entonces el amor, si conocemos el amor de Dios, si ese amor se desarrolla en nosotros, si lo disfrutamos, si lo vivimos, va a ser un amor verdadero y no va a ser un amor fingido. Primera de Timoteo capítulo 1 y su verso 5. Dice la palabra del Señor de esta manera. Amén. Dice la palabra del Señor, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Amén. Ese es el propósito de ese mandamiento, dice el apóstol Pablo. El propósito de este mandamiento es el amor no fingido. Número 1, es la base de su doctrina, porque Dios es amor. No puede haber en nosotros un amor fingido y decir que somos, pues, ¿verdad? Bueno, sí somos seguidores de Dios, pero esa no es la base, pues, de la enseñanza, de la doctrina de Dios, del carácter de Dios, de su esencia, de lo que hemos aprendido de Dios, ¿verdad? Porque aprendemos muchas cosas de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, aprendemos a que es bueno escuchar su palabra, aprendemos que es bueno orar, aprendemos a que es bueno perseverar, a que es bueno cantar, ¿verdad? Que es bueno tomar la cena del Señor, a que es bueno ofrendar. Todo eso lo aprendemos, pero la esencia, el fundamento de la doctrina del Señor Jesucristo es Jesús, y dice la palabra que Jesús es el amor de Dios. Entonces, la base de esa doctrina es amor, y tiene que ser un amor verdadero. Número 2, no estar en esa doctrina es estar extraviado, porque no estar en esa doctrina es estar, pues, reflejando un carácter que no va de acuerdo a la voluntad de Dios. Es estar todavía, pues, podemos tener conocimiento, pero estar todavía, pues, sin que el amor de Dios, ¿verdad?, fluya en nosotros. Entonces eso va a hacer que nosotros actuemos todavía como personas, ya sea ignorantes o personas incrédulas, ¿verdad? Todavía vamos a hablar mal de los demás, vamos a tener rencor de los demás, vamos a tener envidia, vamos a odiar a los demás. Bueno, todo eso, ahí estamos viendo, pues, si nosotros leemos aquí el contexto, ¿verdad? Dice la palabra, como te rogué que te quedas en Efeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñan diferente doctrina. La doctrina diferente es aquella que va contraria al amor de Dios, aquella que va contraria, aquella que divide, aquella que pone a pelear a sus hermanos, aquella que no nace del corazón. Esas son doctrinas contrarias, dice la palabra, ni prestes atención a fábulas, a genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora.
¿Y cuál era el problema de todas esas disputas, de todas esas, dice la palabra del Señor, de todas esas fábulas, ¿verdad? De todos esos enredos que habían, la falta de amor, la falta de amor. Por eso es que el amor puro, el amor no fingido es la base de la doctrina. Cuando el creyente desarrolla ese amor, entonces lo demás se va a desarrollar también de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿verdad? Y la voluntad de Dios es que vivamos en paz, que vivamos en armonía, que nos amemos, no que nos andemos, pues, ¿verdad? Dividiendo, no que andemos ahí enojados, ¿verdad? No, esa no es la voluntad de Dios. Pero no se puede, hermanos, si no está el amor de Dios en nosotros. Si no hay un verdadero amor de Dios en nosotros, es imposible porque estamos tomando las herramientas que no son las que Dios dejó. No es la base del fundamento de la doctrina, no es la base de la enseñanza. Estamos siguiendo por un camino que no es el camino de Dios, ¿verdad? Es camino de hombre o es fábula de hombre o bien sea, ¿verdad? Que nos hace falta pues discernir, meditar en lo que Dios quiere, ¿verdad? Que nosotros seamos y hagamos con los demás. Número 3, este amor nace del corazón limpio y buena conciencia. Número 4, es parte de la vida de los creyentes que disfrutan de su amor. Entonces, el apóstol Pablo era un creyente verdadero y como creyente verdadero le marca, pues, ¿verdad?, lo que es la base a Timoteo. Y le dice, todo tiene que ser con un amor no fingido. Para esto se necesita, pues, un corazón limpio y una buena conciencia, ¿verdad? Una conciencia que no esté, pues, acusando, ¿verdad?, a sus hermanos, que no esté hablando mal de ellos, que no esté, que no esté acarreando, pues, ¿verdad?, fábulas para destrucción de sus hermanos, sino que busca, pues, el amor, la unidad, la misericordia, la compasión. Ese es el carácter de Dios. Y eso es lo que debe haber en una iglesia, pues, ¿verdad?, que conozca el amor de Dios, en una familia que conozca el amor de Dios, que tenga verdadero amor nacido, pues, del corazón. Vamos a continuar y creo que vamos a ir terminando. Inciso E, el amor nos une, el amor, mis amados hermanos, es el amor verdadero, nos une a Dios porque refleja en nosotros el carácter de Dios. Verdaderamente hemos creído en Dios y el Espíritu Santo está obrando en nosotros de tal manera que nos une a Dios, porque nos parecemos a Él en su carácter. Dios es amor y nosotros reflejamos amor y cuando hacemos eso, estamos unidos a Dios. Por eso es que es la base de la doctrina, ¿verdad? Es la base de la enseñanza, el amor. Porque usted puede estar bien en otras cosas, pero si no tiene la capacidad de amar, si no tiene la capacidad de enseñar a otros que amen a sus hermanos, que amen a sus prójimos, entonces todo lo demás se cae. Todo se cae. No estamos unidos a Dios, aunque usted crea que sí, no lo está, porque es la base, el amor es la base. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, su capítulo 13 y su verso 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Ese es un mandamiento explícito, específico, personal. Dios mismo bajó a la tierra, se hizo carne y nos dio ese mandamiento. Y el mandamiento es este, que nos amemos unos a otros. Pero ¿cómo debe ser el amor? No solamente con aquellos que me caen bien, ¿verdad? No solamente con aquellos que son como yo. No, tiene que ser un amor de un corazón limpio, de una buena conciencia, que no esconde pues nada, ¿verdad? Que no hable a las espaldas. Tiene que ser un amor sincero, un amor verdadero. Y dice la palabra, en esto conocerán que son mis discípulos si tuvieran amor los unos a los otros. Número 1, es como se identifican los que de verdad los siguen. Esa es la clave para identificarse como verdaderos discípulos del Señor Jesucristo, como verdaderos seguidores del Señor Jesucristo. El amor. Por eso es importante, ¿verdad? Disfrutar del amor de Dios y que ese amor, pues,
se desarrolle pues en nosotros como hijos de Dios. Número 2, es como conocen a Dios. Es como conocemos a Dios. Primera de Juan capítulo 4, su verso 7 al 8. Es a través del amor como nosotros podemos decir que conocemos a Dios. No vamos a decir nada más, ¿verdad? Conocemos a Dios, pero tiene que ser basado pues en lo correcto, en el centro, en la base de la enseñanza, ¿verdad? Que nos identifica con Dios. Y es el amor, dice la palabra en Primera de Juan capítulo 4 y su verso 7. Primera de Juan capítulo 4, versos 7 al 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Usted puede conocer todo lo demás, usted puede desarrollar toda la doctrina que usted quiera, puede conocer todos los misterios, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 3, y puede usted ser el más mejor de la iglesia, ¿verdad? A nivel de teología, pero si no conduce a los hermanos a amar, si no, usted no desarrolla el amor de Dios en usted, si eso lo lleva a usted a ira, a divisiones, a pelear a otros, entonces dice la palabra del Señor que debemos pues, que todavía no conocemos a Dios, nos hace falta conocer a Dios, porque conocer a Dios es amar, dice la palabra del Señor en 1 de Juan capítulo 4, su verso 7 al 8, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Cómo sabemos que conocemos a Dios? Si es que tenemos la capacidad de amar. Amar, hermanos. Entonces, si tenemos la capacidad de amar, si eso se ha desarrollado en nosotros, estamos por el camino correcto. Y entonces, dice la palabra, conocemos a Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios es amor. Así que si no tenemos pues en nosotros la capacidad de amar a nuestros hermanos, ¿verdad? Entonces dice la palabra, todavía no conocemos a Dios. Y eso no quiere decir que no lo vamos a conocer, porque por eso deja Dios pues su palabra, ¿verdad? Para que nosotros la meditemos, reflexionemos, vayamos armando las piezas, ¿verdad? Y nos vayamos dando cuenta de la base, ¿verdad? ¿Cuál es la pieza fundamental? Porque de ahí es donde empieza todo. No podemos empezar de las piezas, ¿verdad? De las últimas piezas, ¿verdad? No, sino tenemos que empezar de la base, de la pieza fundamental para armar el edificio. Y entonces ese edificio pues se va armando correctamente en nosotros. Número 3, conocer a Dios es conocer su naturaleza. Primera de Juan capítulo 4 y su verso 12 dice la palabra, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Es conocer la naturaleza de Dios, la esencia de Dios. Es haber probado, pues, como dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 2:3, si es que habéis probado de su benignidad, si es que conocen a Dios, dice, tiene que haber un cambio en ustedes. Entonces, si es que nosotros, pues, conocemos a Dios, ¿verdad? Su naturaleza. Dice la palabra, nadie lo ha visto, ¿verdad? A Dios nadie lo ha visto. Entonces, ¿cómo sabemos, pues, que conocemos a Dios? Dice la palabra del Señor. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Cómo van a saber, pues, que esa gente conoce a Dios, verdad? Ese grupo que se reúne ahí conoce a Dios. Se ve que son diferentes. Pero ¿cómo lo sabe la gente? Porque se aman unos a otros. Eso es una gran diferencia. ¿Cómo hace falta el amor, hermanos, en este tiempo? En este tiempo, el amor, la misma palabra dice también que se iba a enfriar en el corazón del hombre por la maldad, porque la maldad puede más, nos aleja de Dios cada día más. Y es por eso que es fundamental que nosotros como creyentes conozcamos el amor de Dios y podamos estar seguros, pues, ¿verdad? Que conocemos a Dios, porque dice la palabra, nadie lo ha visto, pero podemos tener su esencia en nosotros. ¿Y cuál es la esencia de Dios, verdad? La sustancia de Dios viviendo en nosotros, el amor hacia nuestros hermanos. Es como permanecemos en él. El amor es como permanecemos en él. Primera de Juan capítulo 4, su verso 16 dice la palabra, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros.
Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. ¿Cómo sé yo que estoy en la verdad? Ahorita con tantas verdades que hay, ¿verdad? Con tantos grupos, hermanos, yo no me voy a cegar, pero no voy a ponerme una venda en los ojos y voy a decir, no, es que nada más hay un solo grupo. Eso es mentira. En la misma iglesia hay varios grupos de hermanos que somos de la iglesia, pues, ¿verdad? Que nos identificamos con diferentes formas de entender, siendo la iglesia. Y eso hay que reconocerlo. Pero ¿cómo sé yo que estoy en lo correcto, verdad? Porque hay muchos hermanos tan interesantes, pues, y tan dedicados a la teología pues, que tienen, pues, ¿verdad? Grupos y pues uno tiene que estar seguro, ¿verdad? De lo que uno cree. Entonces, ¿cómo sé yo que permanezco en la verdad? Que hay verdad en lo que yo creo, que verdaderamente estoy en el camino correcto, ¿verdad? ¿Cómo lo sé? Dice la palabra. No se trata, pues, no se trata de ninguna otra cosa que tenga que ver, ¿verdad? Fuera del amor. Todo está ahí incluido en el amor. Si en lo que me están enseñando no va de por medio del amor, no tiene la capacidad de que yo pueda amar a otros hermanos que no son como yo, si esa enseñanza no va acorde, esa, esa enseñanza está mal ya, porque es que no va de acuerdo a la base es el amor. Entonces, si yo recibo pues la enseñanza de Dios que me manda a mí a amar, ¿verdad? A mis hermanos, entonces yo tengo que amarlo a usted me tiene que amar a mí, y ese amor tiene que fluir en los hermanos, y es así como nosotros entonces estamos seguros, ¿verdad? Que permanecemos en Dios. Entonces el amor es fundamental porque nos da permanencia en Dios. ¿Cómo sé yo que permanezco en Dios? ¿Cómo sé yo que estoy en el camino correcto? ¿Cómo sé yo que soy un hijo de Dios? Si es que el amor se está desarrollando en mi verdad. Si es que estoy cambiando pues mi forma de pensar, mi forma de vivir, mi forma de ver a mis hermanos. Entonces dice la palabra en 1 Juan 4:16, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Eso es importante, y eso es, hermanos, un proceso, pues verdad que nosotros tenemos que ir desarrollando en nosotros, permanecer en amor. Bueno, yo creo que nos vamos a quedar hasta aquí la noche de hoy. Este tema es grande, vamos a continuar la próxima presentación. Pero el amor, hermanos, es bien importante porque el amor, dice la palabra, que no destruye. Fíjense. Entonces, el verdadero amor, el amor que Dios quiere que desarrollemos nosotros, es el amor de Dios. Y el amor de Dios no destruye, no destruye. Dice la palabra número 1, todos nos desviamos, Romanos 3:12, todos. Ahí no dice que hubieron unos que no se desviaron, dice, no, dice la palabra, todos se desviaron, Romanos capítulo 3, verso 12, que es lo que Dios está buscando en nosotros, pues que nos amemos de verdad como Él nos ha amado a nosotros. Dice la palabra, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, y no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Toda la humanidad se desvió, y a una se hicieron inútiles, no servían. Nadie servía, porque nadie podía amar a Dios de verdad, como Dios busca pues que lo amemos, ¿verdad? No había esa capacidad en el hombre. Todos eran inútiles. Si no amamos a Dios en esta tierra, si no vivimos para amar, mis amados hermanos, entonces somos inútiles. Así lo pone la palabra del Señor. Somos inútiles porque si no producimos amor, somos inútiles. No producimos el carácter de Dios. Pero Dios no nos destruyó a nosotros. Fíjense cómo nosotros buscamos, pues, ¿verdad?, diferentes niveles y exigimos un nivel tan alto que a veces no todos tienen la capacidad de alcanzar, y aquellos que no se ponen a ese nivel, en vez de ayudarlos a escalar, lo que hacemos es que los destruimos. Y ese es el problema. Ese no es el verdadero amor, dice la palabra. El amor no destruye, porque si el amor destruyera, cuando estamos en esa condición de inútiles, Dios, hermanos, no hubiera mandado a su Hijo, nos hubiera dejado pues que nos fuéramos, ¿verdad?, directo al infierno. Pero el amor verdadero, el amor de Dios no destruye. Todos nos desviamos. Número 2, Dios no nos destruyó. Número 3,
por amor a sí mismo, dice el Salmos capítulo 23 y su verso 3, y Jeremías capítulo 14 y su verso 21. Entonces, el por amor a sí mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios no solo da amor, sino que Dios es amor. Por eso es que el amor debe ser parte de la vida del creyente. El amor tiene que desarrollarse en nosotros, a que el amor, ¿verdad?, sea parte fundamental, sea el motor de nuestra vida para poder dar amor. Número 4, si conocemos el amor, debemos amarnos a nosotros mismos. Eso nos lleva a amar a los demás. Isaías capítulo 43 y su verso 25. Y si nos lleva a amar a los demás, número 5, el amor perdona. Entonces, esas son las características, mis amados hermanos, del amor. Cómo el amor trabaja en nosotros. Primeramente dice la palabra que nos cambia, pues nos transforma. Por eso dice amarse a nosotros mismos. Debemos amarnos a nosotros mismos. No podemos amarnos a nosotros mismos si no conocemos el amor de Dios. No se puede. Por ejemplo, ahí en Primera de Corintios, en la carta de Corintios, ahí vemos que había tantas divisiones. Pero todas esas divisiones eran producto de que los hermanos no se amaban a sí mismos. Y como no se amaban a sí mismos, no podían amar a los demás. Es que si no nos amamos a nosotros mismos, no podemos amar a los demás. Si yo no me amo a mí mismo, no puedo amar a mi esposa, no puedo amar a mis hijos. Tengo que amarme a mí mismo para poder amarlos a ellos de una manera adecuada. Entonces, si nos amamos pues a nosotros mismos, podemos amar a los demás. Y el resultado es amar, no destruir. Entonces, como no hay destrucción en el amor, ¿qué hay entonces? Hay perdón. El amor perdona. Fíjense cuánto nos perdonó Dios a nosotros. Yo estaba viendo el libro de Génesis, capítulo 2 y capítulo 3, el pecado que cometió Adán y Eva. Solamente fue uno, un solo pecado. Un solo pecado. Pero nosotros, mis amados hermanos, nosotros, antes de venir al Señor, dice la palabra del Señor, que éramos pecadores, inútiles, desviados por completo de la voluntad divina de Dios. Pero Él nos amó, nos perdonó y nos trajo hacia Él por medio de Cristo Jesús. Ese es el amor de Dios. Si yo entiendo ese amor, si yo comprendo ese amor, si yo conozco ese amor, si yo me regocijo, me gozo en ese amor, si ese amor entonces es parte de mi vida, entonces el resultado va a ser que yo me voy a amar a mí mismo y voy a poder amar a los demás. Voy a poder perdonar a aquellos que todavía no están a mi nivel. Voy a poder perdonar a mi esposa, perdonar a mi esposo, perdonar a mis hijos, olvidar las cosas que no edifican al otro y por supuesto que no me edifican a mí. ¿Por qué razón? Porque yo conozco el amor de Dios. Entonces, mis amados hermanos, es importante conocer el amor de Dios y por supuesto, si Dios así lo permite, en la próxima semana continuaremos hablando del amor de Dios, ya que es un tema un poquito grande, ¿verdad? Pero si lo resumimos, lo podemos estudiar resumidamente, ¿verdad? Pero vamos a hacer dos clases, dos presentaciones para eso. Y después continuaremos con los siguientes pasos, ¿verdad? Que lleva pues conocer a Dios, porque el apóstol Pedro lo deja claro ahí en 1 de Pedro 2:3. Si es que habéis probado de la benignidad de Dios. Y eso incluye todos los atributos que Dios comparte con nosotros y que Dios quiere que nosotros también reflejemos de Él. Entonces, es bien importante eso para que nosotros podamos comprender, pues, ¿verdad?, después lo que viene en la carta del apóstol Pedro. Si no se comprende eso, que es la raíz, pues, ¿verdad?, de conocer a Dios, no se pueden entender los demás mandamientos, enseñanzas, exhortaciones que vienen en esa carta y poder sacar, pues, lo mejor de esa carta. Bueno, mis amados hermanos, que Dios me los bendiga. Como siempre, estamos aquí estudiando, ¿verdad?, meditando juntos la palabra del Señor. Ese es mi deseo también, conocer la palabra del Señor. Y por supuesto, qué bonito sería, ¿verdad?, que nosotros podamos desarrollar el amor, porque eso nos lleva a disfrutar más de Dios, a vivir en el reino, a conocer el reino de Dios, a estar seguro, ¿verdad?, de ese amor que Él nos tiene a nosotros. Si nosotros estamos fundamentados en ese amor, no hay nada que nos va a separar de Él. Al contrario, vamos a ser más felices día con día, porque conforme vamos conociendo su amor, vamos siendo felices, porque eso es lo que el amor hace. El amor produce amor.
Y donde hay amor, hay gozo, hay felicidad. Es la base de todo, es la base del corazón del creyente, porque del amor se desarrolla el gozo, la paz, la alegría, la felicidad. Todo se desarrolla de ahí. Si no hay amor, si estamos, pues hermanos, lejos de esa capacidad, de ese conocimiento, de esa práctica, entonces la vida es un poco más difícil, porque esa es la esencia de Dios. El amor es la esencia de Dios. Si no está Dios, pues en conexión con nosotros a través de su esencia, entonces es claro que nosotros creemos en Dios, pero la vida se nos complica. Por eso es importante conocer a Dios. Así que Dios me lo bendiga, mis amados hermanos, y no nos desanimemos. El propósito de esto es que nosotros podamos pues enfocarnos en la base, que es la esencia de Dios, ¿verdad? Que es lo que Dios quiere que nosotros tengamos para poder desarrollar nuestra vida como creyentes adecuadamente, ¿verdad? No de acuerdo a los hombres. Esto no es de acuerdo a los hombres. No es aprobado pues por los hombres. El hombre siempre no lo va a aprobar. Pero eso es lo que va marcando la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que estar de acuerdo con Dios. Si estamos de acuerdo con Dios, entonces, hermanos, aunque el mundo no esté de acuerdo con nosotros, pero eso es lo que Dios marca, esa es la base, el amor, y de ahí se desarrolla pues lo demás. Que Dios me lo bendiga y vamos a terminar con una oración. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos por tu amor y por tu santa misericordia, Padre Celestial. Bendiga a cada uno de mis hermanos, hermanas y amigos, Padre, que nos estuvieron sintonizando en esta maravillosa noche, Padre, y aquellos que lo harán de manera pregrabada, Padre Celestial. Gracias te damos, Padre, por la vida de cada uno de ellos, Señor, por la salud de cada uno de ellos. Lo ponemos en tus manos, Padre, en cualquier necesidad que ellos puedan tener, Padre. Que tú seas con cada uno de ellos, Padre, y que les concedas todo lo que ellos necesitan conforme a tu voluntad, Señor. Gracias te damos, Padre, por tu palabra, Padre, porque nos llena, porque nos edifica, Padre Celestial. Te rogamos, Señor, que nos ayudes, Padre, a entender más, Padre Celestial, tu voluntad y así poder disfrutar, Padre Celestial, de tu palabra, de tu amor, de tu misericordia en esta tierra, Padre, y poder compartirlo con los demás. Gracias te damos, que toda la honra y la gloria sea para ti, en el nombre poderoso y glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, mis amados hermanos, que Dios me los bendiga. Y vamos entonces a finalizar nuestra transmisión en esta maravillosa noche. No sin antes vamos a continuar sintonizando un himno más para la gloria del Señor. Amén. Creo que saludos a nuestra hermana Norman. Gracias, hermana, que el Señor me la bendiga. Saludos a nuestra hermana Norma Robles, a nuestra hermana Noemí Dávila. Muchas gracias, hermana. Nuestra hermana Esperanza Ochoa, gracias a nuestra hermana Yolanda Barajas también. Muchas gracias, hermana, a nuestra hermana Vero Rodríguez. Gracias, bendiciones a todos ustedes, que Dios me los bendiga y que Dios sea con cada uno de ustedes y que fluya pues el amor de Dios en sus corazones y en sus familias. Amén. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús. Cuánto gozo habrá con Cristo cuando no haya más dolor, cuando cesen los peligros y ya estemos en su amor. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús. Cara a cara cuán glorioso ha de ser así vivir, ver el
rostro de quien quiso nuestras almas redimir. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús. Amén. Feliz noche. Tal